Vamos a dar inicio. Miren, hoy día las consultas que todas las mañanas recibimos es cuándo vamos a reanudar actividades al 100%. Cuándo mi empresa otra vez ya va a poder abrir todos sus centros de trabajo como era antes. ¿Cuándo vamos a regresar a esa famosa nueva normalidad que se ha dado a conocer? ¿Cuáles son los protocolos que a mí me obligan y que debo atender? Y tenemos hoy día que los protocolos no son por empresa, los protocolos son por centro de trabajo. También los protocolos no son generales para todas las empresas, son por el giro y por el tamaño de empresa. Son según el número de empleados que tengan. Son dependiendo si las empresas son micro, son medianas, son pequeñas o son grandes. Y luego hay una ruta para que esas empresas puedan iniciar operaciones. Y la pregunta que luego nos hacen, ¿y reanudaría operaciones al 100? No, es gradualmente según el semáforo en el que estemos. Y hay una práctica muy delicada que hoy día estamos viviendo en varias ciudades, en varios municipios, de que estando en semáforo rojo, se toman medidas como si estuviéramos en semáforo naranja. Es muy importante que sus dudas, sus comentarios los hagan a través del chat para que José David pueda comentarlos con nuestra invitada y que ella amablemente nos dé respuesta. Veo por aquí que están conectados ya nuestros amigos de Irapuato, Guanajuato. Le mando un saludo a nuestro siempre amigo José David Martínez. Veo que también de Hermosillo por allá está conectado Tom Ramos. De Ensenada también ya están algunos amigos y amigas conectados y desde luego de Mexicali también. Entonces, la cobertura que tenemos a través de estas pláticas es muy interesante porque estamos llegando a varias regiones del país. Miren, Norma Robles Ulloa, que es nuestra invitada de esta tarde. Ella ya ha estado con José David y su servidor en programas de educación financiera cuando los transmitíamos por UTV de cable, allá por los años 2016, 2017. Y ahora que hemos reanudado las transmisiones a través de este canal, ella amablemente ha aceptado platicar con nosotros este tema que, como les mencionaba, es sumamente interesante. Y ella es la persona idónea para compartir con nosotros su experiencia y las vivencias que estamos viviendo día a día, porque ella es una especialista en seguridad social y en remuneraciones y en todo lo que se refiere a la administración del capital humano. Ella es miembro de la Academia de Estudios Fiscales aquí en Baja California, es miembro del Colegio de Contadores Públicos de Baja California y es integrante de la Comisión de Estudios Fiscales. Ha sido directora de la Comisión de Seguridad Social, ha sido integrante de las comisiones representativas de la Seguridad Social por parte del Instituto Mexicano a nivel nacional, más conocida la organización como la CROSS Nacional. Es parte también del Comité Fiscal de Asuntos Tributarios de Coparmex. Ella en lo técnico es una persona sumamente capaz, pero de algo que debemos enorgullecernos a los que nos consideramos sus amigos es que ella para 2020 fue nominada por una organización de cobertura nacional como la candidata idónea para obtener el reconocimiento de Forjadores de México, Mujer Líder 2020. Norma, pues, es verdaderamente una persona que admiramos, que reconocemos y que ahora amablemente comparte con nosotros este tema, la nueva normalidad, reactivación de las actividades económicas y los lineamientos técnicos que deben observar las empresas, los centros de trabajo para no tener problemas.
en una revisión, ya sea de la Secretaría del Trabajo, ya sea del Seguro Social o ya sea de otra área de... Hoy día hasta el municipios están a través del área de reglamentos, están revisando todos los temas del cuidado de los protocolos. Norma, bienvenida, muy buenas tardes. Ahora sí que empezamos a escuchar su valiosa exposición. Muchas gracias, señor Mujica. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Y pues sí, el día de hoy vamos a platicar un poco de este concepto de la nueva normalidad, en donde pues todavía en algunas situaciones nos sentimos un poco con muchas dudas, con muchas inquietudes. Y si bien es cierto, este es un tema meramente laboral, yo soy especialista en seguridad social, pero bueno, no somos ajenos a las problemáticas que se presentan con esta temática. La nueva normalidad que se origina básicamente por la contingencia sanitaria que tenemos pues hoy en día, ¿no? A partir de marzo que empezamos con esta situación de la contingencia. Y poco a poco hemos venido conociendo las publicaciones que se han emitido en este sentido. Hay que precisar que nuestras leyes, llámese Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, no están preparadas para una situación como la que estamos viviendo. Cuando tuvimos la situación de la influenza hace un par de años, bueno, se le hizo por ahí una adecuación a la Ley Federal del Trabajo, pero ahorita, pues sí, la situación actual que estamos viviendo queda rebasada esa modificación que se le hizo anteriormente a la Ley Federal del Trabajo. Y un claro ejemplo es el famoso trabajo desde casa o el home office, ¿no? Que no está regulado en la Ley Federal del Trabajo y que, como vamos a ver ahorita, en esta nueva normalidad se hace énfasis a este trabajo desde casa en algunos trabajadores que pudieran estar llevando a cabo sus actividades a través de esta forma. La nueva normalidad está regulada, o más bien está enfocada a dos aspectos importantes. Primero, la reactivación de las actividades económicas. Si bien es cierto, conforme ha avanzado esta situación, nos hemos preguntado, como lo comenta el señor Mojica, ¿cuándo vamos a entrar a la nueva normalidad? ¿Cuándo vamos a ver reactivar las diferentes actividades económicas? Y bueno, esta es una parte importante que se regula, pero también no vamos a iniciar actividades así nomás porque sí. Para poder reiniciar nuestras actividades económicas, tenemos que tener lineamientos para todo lo que tiene que ver la seguridad de los trabajadores, todo lo que tiene que ver el aspecto y el entorno laboral, porque pues es importante asegurar la salud de nuestros trabajadores y minimizar el riesgo de contagio en esta nueva normalidad. Lo que sí es una realidad, bueno, es que la realidad a la que estábamos acostumbrados previo a esta situación, pues sí se mira en un futuro lejano que volvamos a regresar a ese punto. Porque el PGP también no tienen que volver a hacer eso. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Por ahí se oye una persona hablando. Y bueno, como antecedentes, pues ya todos conocemos, el 30 de marzo se decreta una emergencia sanitaria por casos de fuerza mayor hasta el 30 de abril. Esta emergencia sanitaria se establece que o se ordena una suspensión inmediata de labores para todas las actividades, excepto las actividades esenciales.
en donde todas aquellas que no son esenciales se tendrían que haber suspendido actividades del 30 de marzo al 30 de abril del 2020. Y este 31 de marzo, cuando se ordena esta suspensión de labores, se da un listado de aquellas actividades que se consideran esenciales y que son las que prácticamente iban a seguir operando, dado la importancia que tenía para la economía y para la seguridad de los ciudadanos. El 21 de abril, esta emergencia sanitaria se amplía hasta el 30 de mayo y también en esta publicación se establece que en aquellos municipios en donde exista muy poca transmisión del virus o una nula transmisión del virus, todas las cuestiones o las medidas extraordinarias que se establecieron se iban a dejar de aplicar en estos municipios a partir del 18 de mayo. Todos aquellos que no estuvieran en este supuesto de una nula transmisión iban a tener la suspensión de actividades hasta el 30 de mayo. El 14 de mayo se publican ya la estrategia que tenemos que seguir o la estrategia que plantea el gobierno para la reactivación de las actividades, las diferentes actividades económicas, y se adicionan algunas actividades esenciales que comúnmente se le llaman como las neoesenciales o las actividades nuevas esenciales. Y estas actividades esenciales que se adicionan el 14 de mayo son la actividad de la construcción, la minería y todo lo referente a la fabricación de equipos de transporte. En este 14 de mayo, en donde se establece la estrategia, se nos dice que, bueno, las actividades se van a ir reactivando conforme a un semáforo por regiones, en donde semanalmente se va a ir evaluando el riesgo epidemiológico de cada una de las entidades. Este semáforo por regiones, pues aquí lo tenemos en su presentación. Lo que nos dice es que, bueno, nos van a ir midiendo en función y para identificarlo de una manera más fácil, nos van a ir clasificando en función a colores. El rojo significa que es el semáforo, es el color en donde únicamente van a poder estar funcionando, o van a poder estar llevando a cabo las actividades que se consideran esenciales y contemplando dentro de estas esenciales las neoesenciales, que son las que ya vimos ahorita del transporte, minería y construcción. Todo lo que tiene que ver con escuelas, espacios públicos y actividades no esenciales deben de estar suspendidas en los términos de este semáforo. Una vez que pasemos a semáforo naranja, el color naranja significa que las escuelas siguen suspendidas, los espacios públicos en lugares abiertos, el aforo tendrá que ser reducido, pero siguen cerrados o siguen suspendidas las actividades en lugares cerrados. Todo lo que tiene que ver en actividades esenciales están funcionando de igual manera que el semáforo rojo. Las no esenciales deberán estar funcionando con una operación reducida conforme los protocolos sanitarios que vamos a ver más adelante. Cuando pasemos a amarillo, las escuelas seguirán suspendidas, los espacios públicos, en el caso de las actividades que tienen que ver en lugares abiertos, ya va a estar permitido el aforo sin ninguna restricción. Sin embargo, en lugares cerrados se permitirá el desarrollo de la actividad, sin embargo, con algunas restricciones particulares. Todas las actividades, tanto las esenciales y las no esenciales, estarán permitidas ya cuando estemos en color amarillo. Y bueno, lo ideal y lo que todos queremos es llegar al color verde, que es cuando ya tanto escuelas, espacios públicos, actividades económicas, ya sin ninguna clasificación, es decir, todas estaremos sin ninguna restricción.
es importante comentarle que este esquema que está manejando México en torno a la reactivación de las actividades económicas es algo similar que están haciendo en otros países, en donde en principio las escuelas son las actividades o es el sector en donde es el que se pretende reactivar en última instancia. Ahorita, el día de hoy, por ahí ya salió la noticia que las guarderías del Seguro Social van a estar trabajando, ya van a reactivar los servicios hacia las madres trabajadoras, bueno, porque había mucha trabajadora, trabajadora que estaba laborando en empresas consideradas de actividades esenciales y no tenían en dónde dejar a los hijos. Entonces, bueno, ahorita ya se van a reactivar las guarderías del Seguro Social con muchas restricciones, con muchos cuidados y también con un porcentaje reducido en proporción a la capacidad total de las guarderías. Y bueno, es una prueba que van a hacer ahorita con las guarderías y en tanto todo vaya bien, van a seguir funcionando. Si es que se sale esto de control por parte del Seguro Social, pues van a empezar nuevamente de cero a limitar los servicios de las guarderías para las madres trabajadoras. El tema del semáforo es nada más para nosotros saber cuándo se van a reactivar cada una de las actividades, los espacios públicos, etcétera. Pero para poder llegar a reactivar esas actividades, para poder llegar a reactivar las actividades, pues se necesitan los lineamientos que tanto los patrones como los trabajadores deberán de seguir para poder sin mayor problema reactivar estas industrias. Y entonces estos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral salen publicados el 29 de mayo. Y estos lineamientos básicamente son las reglas bajo las cuales los trabajadores y las empresas y los trabajadores se van a tener que normar, se van a tener que, son las conductas nuevas que vamos a tener ante la nueva normalidad. Se le da estos lineamientos o toda esta situación de la contingencia sanitaria ha pasado por diferentes fases. La parte de febrero, de marzo, cuando se empezaron a decretar las suspensiones laborales, cuando se dan a conocer la parte del semáforo por regiones, etcétera. Y es importante considerar la fecha del 18 de mayo, que es cuando la autoridad considera que es la etapa en donde las empresas, sean esenciales o no esenciales, tienen para preparar todos sus protocolos sanitarios y para poder iniciar actividades bajo el nuevo esquema de la nueva normalidad. Entonces, básicamente del 18 de mayo al 31 de mayo es cuando se le considera un periodo de preparación para las empresas ante la nueva normalidad. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. El hecho de que yo me haya preparado del 18 al 31 de mayo con todos los protocolos sanitarios no significa que voy a poder iniciar actividades el primero o que pude haber iniciado actividades el 1 de junio. Las etapas, pues ya las comentaba. Había una primera etapa de reinicio de actividades en los municipios de baja transmisión, que básicamente esto no sucedió. La etapa 2, que es del 18 al 31 de mayo, en donde la autoridad lo considera como un periodo preparatorio de todas las actividades. Y la etapa 3 es la aplicación ya de los semáforos por cada una de las regiones, y en donde también es importante comentarles que se les da cierta libertad a las entidades federativas para poder manejar ya de manera
muy particular la situación de su reactivación económica. ¿Cuáles son los principales rectores que deben laborales? Primero, la parte fundamental de estos lineamientos para el entorno laboral que tenemos que seguir, el primero de ellos es que tenemos que privilegiar la salud y la vida de los trabajadores. Tenemos que hacer todo lo que esté en los protocolos sanitarios para que la salud y la vida de los trabajadores sea lo fundamental y le demos seguridad a nuestros trabajadores. También otra parte importante es la solidaridad y la no discriminación. Solidaridad entre el trabajador y el patrón, porque esta es una situación nueva que nunca habíamos vivido, entonces tenemos que tener una parte de solidaridad hacia con nuestros trabajadores, en donde si necesita el trabajador algún apoyo por haber estado ante un contagio de este virus, bueno, hay que ser solidarios con ellos, igual el trabajador con el patrón, porque es recíproco. Esta situación pues, nunca la habíamos vivido en épocas actuales. Y algo también bien importante, la no discriminación. A pesar de que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos prevé y está contemplada la no discriminación, sí se hace necesario en los lineamientos retomar y especificar y ser muy precisos en que esta situación de los contagios no puede dar pie a situaciones de discriminación de los trabajadores. También otro de los rectores que debe de prevalecer en estos lineamientos es la economía y eficiencia productiva, porque en la medida en que sigamos todos los protocolos sanitarios que se han establecido, bueno, la economía de las empresas va a ir funcionando poco a poco hasta llegar a recuperar lo que de alguna manera teníamos anteriormente. Una responsabilidad compartida es el último de los rectores, porque bueno, esta situación compete tanto al sector público, al sector privado y al sector social. Es una responsabilidad que todos debemos de asumir, en donde en tanto cada uno de los sectores asuma sus responsabilidades, pues más pronto vamos a salir de esta contingencia. Para poder cumplir los protocolos sanitarios que se establecen, tengo que hacer tengo que clasificar al centro de trabajo al que voy a evaluar y varios factores que tengo que considerar para asignarle la categoría a este centro de trabajo. Primero tengo que saber el tipo de actividad que desarrolla el centro de trabajo, el nivel de riesgo epidemiológico del centro de trabajo, el tamaño, básicamente en función al número de trabajadores, y las características internas que tiene el centro de trabajo. Una vez que yo conozca estos 4 puntos del centro de trabajo, voy a poder saber qué protocolos sanitarios debo de seguir y también en función a todo esto, pues ya revisaré si es que necesito autorización de los protocolos o básicamente es un cumplimiento de manera espontánea o un cumplimiento voluntario de estos protocolos. En cuanto a, y ahorita vamos a ver ya cada uno de los aspectos que me van a ayudar a darle, a clasificar o a darle una categoría a mi centro de trabajo para poder saber qué protocolos sanitarios voy a requerir o qué protocolos sanitarios me aplican para poder reiniciar actividades. Primero, pues necesito identificar qué tipo de actividad es la que realizo, si está catalogada como actividad esencial, si estoy dentro de las nuevas actividades esenciales,
si son actividades no esenciales o si son actividades sociales, educativas y demás. Entonces, una vez que ya sé qué tipo de actividad es la que realiza el centro de trabajo, esa es la primera parte para avanzar en la siguiente, en el siguiente rubro que me va a ayudar a clasificar a mi centro de trabajo. Entonces, tengo que saber si mi actividad, la que yo estoy desarrollando, es esencial, es no esencial o está contemplada dentro de las otras como sociales o educativas, etc. Tengo que identificar el nivel de riesgo epidemiológico del centro de trabajo y para esto nos da 4 niveles de riesgo en donde básicamente es el máximo, alto, intermedio y cotidiano. Y esto va muy relacionado con el semáforo o los colores que vimos inicialmente en la parte de la estrategia de la reactivación de las actividades económicas. El nivel de riesgo epidemiológico es máximo cuando solo se encuentran en operación las actividades esenciales, es decir, estamos en color rojo. El alto, estamos en operación plena de actividades esenciales y es bien importante considerar que las actividades esenciales nunca pararon sus actividades. Y también en el caso de que estemos en nivel de riesgo alto, hay una operación reducida de las actividades no esenciales. En el caso de que estemos que es el color anaranjado, en el caso del intermedio, están acotadas las actividades en espacios públicos y ya básicamente todas las actividades están funcionando, todas las actividades económicas, sin diferenciar entre que son esenciales y no esenciales, ya están funcionando sin mayor problema y estamos ya en nivel intermedio, que es algo similar al color amarillo. Y el cotidiano, el nivel de riesgo cotidiano, es cuando ya están reanudadas todas las actividades y que estamos básicamente sin ninguna, por así llamarle, restricción, preocupación por el contagio de este virus. Y esto se le asimila al color verde. Cuando ya tenemos identificado el riesgo epidemiológico del centro de trabajo, tenemos que saber también el tamaño de la empresa o del centro de trabajo para poder saber qué protocolos sanitarios voy a aplicar. Es importante considerar que cada uno de los puntos que vamos viendo ahorita, esto nos va a ir ayudando a identificar las medidas o cada una de las actividades que debo de cumplir y que están señaladas en los protocolos sanitarios. Para identificar el centro de trabajo, básicamente los lineamientos nos dice que hay 4 tipos de centros de trabajo: el micro, la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y las empresas grandes. En donde las micros pues son básicamente, no hace distinción. Cualquier empresa que tenga hasta 10 trabajadores se le considera que es una microempresa. No hay ninguna segregación dentro de las micro para diferenciarlas. Todas aquellas que tengan hasta 10 trabajadores se consideran microempresas. Y luego pasamos a las empresas pequeñas, en donde aquí sí nos hace una distinción. Si son empresas dedicadas al comercio, nos dice que se consideran empresas pequeñas aquellas que tengan de 11 hasta 30 trabajadores. En el caso de la industria, de empresas pequeñas que tengan, que sean del sector de la industria o de servicios, se consideran pequeñas cuando tengan de 11 hasta 50 trabajadores. Son empresas medianas y aquí también nos vuelve a hacer otra distinción entre empresas que se dedican al comercio, a los servicios o a la industria, en donde es mediana y cuando tenga de 31 a 100 trabajadores, siempre y cuando sea del sector comercio. Es mediana de 51 a 100 trabajadores, siempre y cuando sea una empresa de servicios.
y es mediana de 51 a 200 trabajadores si es una empresa de la industria, de la parte industrial. Y ya el tema de las empresas grandes hace dos distinciones. En el caso de servicios y comercios, son empresas grandes aquellas que tengan más de 101 trabajadores. Y en el caso de las empresas industriales, son empresas grandes aquellas que tengan más de 251 trabajadores. Esto nos va a ayudar para identificar este diagrama nos ayuda a identificar el tamaño del centro de trabajo. Este diagrama es por centro de trabajo, no es por registro patronal, no es por registro federal de contribuyentes, no es por número, etcétera, es por centro de trabajo. Y más adelante vamos a ver las reglas que seguimos para llenar los protocolos sanitarios. Ya una vez que identifiqué el tamaño del centro de trabajo, tengo que identificar también algunas características del centro de trabajo. Primero, tengo que saber si dentro del centro de trabajo tengo personal en situación vulnerable o de mayor riesgo de contagio. Y bueno, ya todos sabemos ahorita cuáles son las personas vulnerables que tienen un mayor riesgo de trabajo. Entonces, tengo que saber yo dentro de mi centro de trabajo cuántas personas tengo en situación vulnerable. También tengo que tener identificados aquellas personas que son mis trabajadores, pero que también están al cuidado de menores de edad, personas adultas mayores, personas en situación de vulnerabilidad o de mayor riesgo de contagio. También debo de conocer los áreas o los departamentos con los que cuenta el centro de trabajo, porque más adelante vamos a ver cómo es que los protocolos me establecen algunas actividades o algunos lineamientos que tengo que cumplir, dependiendo si es el área administrativa, si es el comedor, si es el área operativa. Entonces, es importante que sepamos esos 3 puntos para poder dar cumplimiento a los protocolos sanitarios. En términos generales, las estrategias que siguen que debemos de seguir en estos, que debemos de seguir para la reactivación de las actividades y para poder cumplir los objetivos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, básicamente son 2. Primero, tenemos que promover la salud con nuestros trabajadores y para ello es capacitar a nuestros trabajadores en todo lo que tiene que ver este nuevo virus. Para esto, bueno, pues hay incluso dentro de la plataforma que les voy a comentar más adelante, que se creó que es la plataforma de la nueva normalidad, hay algunos cursos que se pueden tomar en torno a esto y tenemos que capacitar a nuestro personal respecto de toda esta situación. Tenemos que promover la salud entre nuestros trabajadores. Y obviamente tenemos también que proteger la salud de nuestros trabajadores. Las reglas de la protección de la salud, pues todo el mundo ya ahorita las conocemos, ya estamos familiarizados con los conceptos. En términos generales es la sana distancia, el que tengamos ciertas hábitos de higiene, que es lavar manos, lavarse las manos constantemente, el cómo estornudo, el que si tengo que toser, etcétera. Entonces, estas reglas, a lo mejor muy sencillas, son los que nos ayudan a proteger la salud de nuestros trabajadores. Y esto lo tenemos que fomentar dentro de los centros de trabajo. También ya es una regla y esto prácticamente llegó para quedarse, es el control de ingreso y egreso que tenemos que tener de nuestros trabajadores. Tenemos que medir la temperatura de nuestros trabajadores al ingreso y al egreso o cuando ya se retiren de sus casas.
Esto es bien importante porque algunos consideran que lo importante es tomar la temperatura de nuestros trabajadores cuando ingresan, no cuando salen de su trabajo. El tomar la temperatura de nuestros trabajadores cuando salen de su trabajo va a ser bien importante para que la empresa pueda documentar y pueda de alguna manera probar que el trabajador, si es que se llega a contagiar con este virus, pues no sucedió el contagio dentro de la empresa. También el protegiendo, para proteger la salud, bueno, es usar todas las medidas de prevención de contagio que, insisto, ya todo el mundo ahorita las conocemos. El uso de protección personal, eso es fundamental en todos los centros de trabajo. Y ya los conocemos también los equipos de protección personal, que es el cubrebocas, la careta, los guantes en caso de que se requiera por la actividad que desempeñan. Entonces, una vez que conocemos todos estos puntos para poder llegar a clasificar o poder darle alguna categoría a nuestro centro de trabajo, tenemos que cumplir con las medidas que nos indican en los protocolos sanitarios. ¿Cómo voy a identificar esas medidas que tengo que implementar en mi centro de trabajo? La publicación en la que se dieron a conocer estos lineamientos, ahí vienen todas y cada una de las medidas que le aplica a cada tipo de empresa. Por ejemplo, en el caso de las micro y pequeñas empresas, ellas tienen que cumplir con 15 medidas de protección que están establecidas en los protocolos. Y las 15 son indispensables, sin embargo, nos recomiendan 40 medidas. ¿Y cuáles son? Bueno, primero, en cada uno de los protocolos, que más adelante les voy a decir dónde los vamos a poder obtener, están los cuestionarios y están cada una de las actividades que tenemos que realizar. Y aquí nos dice en los lineamientos, bueno, si tú eres una micro y pequeña empresa y quieres cumplir con las medidas indispensables, deberás cumplir con las preguntas 1, 1.1, 1.2, 1.3, etcétera, 46 y 50. Si quieres cumplir con todas las medidas recomendadas, para de alguna manera tener bien asegurado la parte de las medidas de prevención del contagio, bueno, entonces deberás llenar todos los reactivos que se corresponden en los cuestionarios o en los protocolos. Si eres una empresa mediana, igual las medidas indispensables que tienes que cumplir son 15. Sin embargo, si quieres, lo que se te recomienda son 62 medidas, que son básicamente las 62 preguntas que te corresponde a una empresa mediana. Para una empresa grande también las medidas indispensables son 15, sin embargo, se recomiendan 72 que vienen en cada uno de los cuestionarios de los protocolos. Entonces, ya en estos lineamientos ya viene el tamaño de empresa, las medidas que son indispensables, las medidas que son recomendadas y me dice el número de pregunta que tengo que contestar o el número de actividad que tengo que realizar. Y si a todo tengo palomita, bueno, prácticamente ya cumplí con los protocolos sanitarios. Por ejemplo, aquí tenemos las medidas, tenemos algunas medidas que se recomiendan implementar para, por ejemplo, en el caso de que estemos en un riesgo de epidemiológico número 3, perdón, un nivel alto en cuestión de riesgo epidemiológico, en donde, bueno, están en operación todas las actividades esenciales y algunas actividades no esenciales están en operación reducida. ¿Cuáles son las medidas que se van a tener que cumplir? Que son las que vimos ahorita que estaban señaladas como 1, 1.1, etcétera. Primero,
se activan todos los protocolos para favorecer el trabajo en casa, que es el famoso home office. Estando en un nivel de riesgo epidemiológico alto, todas las actividades se deberán realizar a través del home office, que es importante comentarle en términos laborales. Esto, pues sí, todavía falta mucha regulación. ¿Cómo voy a medir la asistencia del trabajador? ¿Cómo voy a medir la puntualidad? Y no se diga, por ejemplo, en materia de seguro social, ¿cómo voy a medir si el trabajador llegó puntual y le tengo que pagar el premio de puntualidad? Si es que asistió, ¿cómo voy a estar midiendo los requisitos que tiene que cumplir el trabajador para poderse hacer acreedor a premios de asistencia, puntualidad y demás? En el caso por ejemplo, las medidas que se tienen que cumplir es que el personal de las actividades no esenciales deberá ser alrededor del 30% el que esté acudiendo a laborar. Siempre en todos los protocolos, independientemente si estamos en nivel de riesgo alto, mediano, cotidiano, etcétera, nos van a pedir un distanciamiento entre personas de 1.5 metros, que eso ya todo el mundo lo sabemos. Y en dado caso que por situaciones del tamaño del centro de trabajo no se pueda cumplir con esta distancia, se le tiene que otorgar al trabajador todo el equipo de protección personal, como lo es careta, cubrebocas y demás. También todos los centros de trabajo, por ejemplo, si es que el tamaño del centro de trabajo lo permite, se recomiendan poner barreras físicas en las estaciones de trabajo, en los comedores, para evitar el contagio del virus. Y esas barreras físicas, pues básicamente es dividir, en dado caso que estén trabajadores de frente, dividir el espacio de trabajo, los comedores, hay que dividir las mesas, etc. También, en el caso de que tengamos equipo de transporte, perdón, en el caso de que demos el servicio de transporte a nuestros trabajadores, lo vamos a poder seguir haciendo, pero lo que se recomienda en estos protocolos sanitarios, en estos protocolos de prevención, es que, bueno, si antes tenía, por ejemplo, 3 salidas de camiones, ahora tendré que tener 6. ¿Por qué? Porque ya no van a ir los trabajadores. Si había un asiento de 3 personas, ya no van a ir 3 personas sentadas en el mismo asiento. Habrá que hacer una distribución del personal en los asientos en donde exista la distancia para evitar el contagio, en donde, bueno, lo que se recomienda es que en un asiento esté un trabajador, un asiento vacío, el otro asiento vaya un trabajador. Entonces, eso nos origina que la frecuencia en el transporte de nuestro personal pues se va a elevar. También en el caso, cuando estamos en un nivel de riesgo alto, no vamos a poder tener el 100% de los trabajadores, o no se puede tener el 100% de los trabajadores. Se van a tener que establecer horarios escalonados para que podamos tener una menor afluencia en los centros de trabajo, pero distribuidos en diferentes turnos. También, si tenemos población vulnerable, bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer con la población vulnerable. De entrada, no pueden estar laborando, y en la medida que lo permitan las actividades de estas personas, pues serán sus actividades a través del home office. Y en dado caso que tengamos personal vulnerable, sí necesitamos estarle dando seguimiento para cuidar la salud de ellos. En el caso del ingreso y egreso de los trabajadores a las instalaciones, lo que recomiendan los protocolos es que tengamos un acceso para el ingreso de los trabajadores y otra, o vamos a llamarle otra puerta para la salida de los trabajadores.
En todos los casos nos recomiendan tener los tapetes sanitizantes. Y bueno, este es un ejemplo de las actividades que tenemos que implementar. Y en este caso, bueno, el ejemplo corresponde a cuando estamos, si es que estuviéramos en un nivel de riesgo epidemiológico alto. Ese es un ejemplo de las medidas a implementar. Ya cada actividad, cada centro de trabajo, dependiendo de sus características, le corresponderá establecer ciertas medidas que en términos generales todas son las mismas. El de procurar un distanciamiento entre el personal de 1.5 metros, el de tener un ingreso, el de procurar organizar los ingresos de los trabajadores por un acceso y el egreso por otro. Entonces, estos son ejemplos de las medidas que se tienen que implementar. ¿Y qué hizo la autoridad? Porque, bueno, si bien es cierto, en la publicación del 29 de mayo, ahí están todos los protocolos que tenemos que seguir, todas las actividades, todos los lineamientos, ahí están publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, la autoridad creó lo que es la página de la nueva normalidad o una plataforma de la nueva normalidad, en donde en esta página inicialmente, bueno, aparentemente habíamos interpretado que iba a estar a cargo del Seguro Social, pero bueno, ya ahorita es una página independiente, en donde en esta página podemos encontrar toda la información relacionada con esta situación con esta situación de la contingencia sanitaria. Si ustedes pueden ver, tenemos cursos relacionados con el COVID-19, tenemos también los permisos que los trabajadores pueden solicitar, qué tratamiento les vamos a dar, qué debemos de considerar como equipo de protección para nuestro personal y toda la información relacionada con los lineamientos. Esta página, que es la nueva normalidad, también aquí es donde vamos a encontrar los protocolos sanitarios que tenemos que seguir. Ya una vez que yo identifiqué qué actividad realizo, qué tamaño de empresa tengo, en qué nivel de riesgo epidemiológico estamos, bueno, entonces ya nos van a aplicar los protocolos. Los protocolos no es más que, los protocolos sanitarios no es más que un cuestionario que yo tengo que bajar de la página, contestarlo y es contestar sí o no y en su caso tener la evidencia de que cumplí con esa medida. El cuestionario lo único que me va a decir es, por ejemplo, tienes también que poner a disposición del personal gel con un porcentaje de alcohol dependiendo de la zona en la que se encuentre, si está en la zona, en el área administrativa o si está en la parte operativa, bueno, tengo que tener ese gel a disposición. También, por ejemplo, otra de las actividades que tenemos que hacer es señalar en el piso dónde debe de estar ubicado el trabajador, poner señales en el piso en dónde deben de estar ubicados los trabajadores. En el caso, por ejemplo, de los baños, también señalar dónde deben de estar ubicados los trabajadores para poder ingresar al centro de trabajo o en este caso, por ejemplo, a los baños hay que señalizarlos también. También otro de los requisitos que se pone o que se establece es que la empresa que no está haciendo estas actividades de lavado de manos, etcétera. Y entonces, con estos protocolos, lo que estos protocolos que los vamos a encontrar en la pestaña de documentos y lo único que tengo que hacer es bajar el documento, identificar cuál es el que me corresponde, llenarlo. ¿Para quién son obligatorios estos protocolos?
son obligatorios para las actividades o fueron obligatorios para las actividades esenciales y neoesenciales. Para todas aquellas actividades que no son esenciales, no son obligatorios, sin embargo, sí es recomendable que los tengamos. Los protocolos para las actividades esenciales, habría que bajar los protocolos, llenarlos, subirlos y obtener la autorización por parte de esta plataforma. La autorización de los protocolos es de manera automática, no hay que esperarse algunos días a que la autoridad revise si cumplo o no cumplo, es básicamente llenar cuestionarios, subirlos y automáticamente se va a generar la respuesta si me autorizan el protocolo y puedo operar. La autorización es obligatoria para actividades esenciales. Las no esenciales no es obligatorio obtener la autorización, pero sí es recomendable cumplir con los protocolos por cualquier revisión que nos pueda hacer la autoridad laboral. En algunos protocolos ustedes van a ver que se piden fotografías, etcétera. Las fotografías no son necesarias para solicitar la autorización. La autorización nada más es un cuestionario que lleno y automáticamente me da la respuesta. Si la autoridad me llegara a solicitar o a revisar o hacer una verificación, sí necesito tener la documentación, las imágenes, fotografías que me permitan probar que tengo mis protocolos al 100% funcionando. Y entonces, una vez que tengo mi protocolo autorizado, si es que soy de la actividad esencial, prácticamente podía haber iniciado actividades a partir del 1 de junio o continuar con mis actividades a partir del 1 de junio. Las actividades no esenciales, por ejemplo, si yo soy no esencial y del 18 de mayo al 31 de mayo yo cumplí y ya tengo prácticamente todas las medidas de prevención que se establecen en los protocolos, pero soy una actividad no esencial y todavía no se me permite laborar, no puedo laborar aún o no puedo iniciar aún cuando ya tenga cumplidos todos los protocolos. Tengo que iniciar actividades conforme el semáforo, ya sea si estoy en amarillo, en naranja, etcétera. El hecho de que yo haya cumplido con los protocolos y tenga la autorización y ya tenga todo mi centro de trabajo con lo que debo de tener, los tapetes sanitizantes, las barreras en los centros de trabajo de los, por ejemplo, en las islas de los trabajadores, y ya tengo las barreras que me separan a los trabajadores, y en el comedor ya tengo también las barreras para evitar el contacto de los trabajadores. Aun cuando ya haya cumplido con todos los lineamientos, no puedo iniciar actividades hasta que no me lo permita el semáforo. Y entonces esto es bien importante porque muchas empresas dicen, oye, pero es que ya cumplí todos los lineamientos. Sí, pero si no estamos en semáforo naranja, no puedes iniciar actividades. Y esto nos lleva a que tenemos que estar al pendiente de los semáforos semana con semana, porque semana con semana nos dan el avance o el cambio de colores en cada una de las entidades federativas. Por ejemplo, esta es una imagen de lo que ustedes van a encontrar en la página de la nueva normalidad, en donde si ustedes le dan a los documentos, a la pestaña de documentos, es donde se encuentran todos los protocolos. Y bueno, ahí ustedes ya se van a catalogar si es empresa micro o pequeña y descargan el protocolo. Si es mediana empresa, lo descargan. Si es grande empresa, lo descargan. ¿Qué van a encontrar en esos protocolos? Lo que van a encontrar es una lista. Primero, van a tener que
identificar, contestar algunas respuestas generales como el nombre del patrón, poner incluso, los protocolos ya están diseñados para que ustedes nada más contesten, inclusive pueden ponerle el logo de su empresa. Y es contestar algunas preguntas generales y posterior a ello ya vienen todas las actividades y ustedes van a tener que señalar o tener que identificar cuál es su actividad y en función a eso ya vienen todas las actividades que tienen que cumplir para el protocolo de lineamiento. Y hay algunas actividades adicionales, hay algunas utilerías adicionales que van a encontrar en la página, como son todo lo que pueden necesitar o requerir en el caso de alguna situación fuera de lo normal. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las medidas de prevención para el contagio en la empresa, cómo promuevo yo la salud entre mis trabajadores, cómo logro un ingreso y egreso adecuado de mis trabajadores, las recomendaciones en cuanto a la sana distancia, cómo se usa el equipo de protección personal, y todo esto es capacitación tanto para los patrones como para los trabajadores. También voy a encontrar de cada una de las actividades contempladas, voy a encontrar las recomendaciones que debo de seguir y que de alguna manera se van a traducir en los protocolos o en los lineamientos que debo de cumplir. Por ejemplo, hay recomendaciones para las empresas que tengan actividad aeroespacial, carnicería, centros de distribución, cines, comedor industrial, construcción, etcétera. Cada una de las actividades tiene su propio protocolo, sus propios lineamientos, pero en términos generales, si ustedes revisan los protocolos, lo que van a encontrar es lo que ya conocemos. Una distancia entre una persona, el respetar la sana distancia, que es de 1.5 metros entre una persona y otra, el uso de los cubrebocas, el que nos estemos lavando frecuentemente las manos, el uso de gel con un porcentaje de alcohol dependiendo del área en donde nos encontremos, si es área administrativa o área operativa. Y entonces esto nos va a llevar a cumplir con los protocolos. Entonces, básicamente, y hay una sección de preguntas y respuestas en estos lineamientos, en donde son preguntas que, bueno, regularmente las hemos escuchado, nos las han hecho, en donde la primera es, oye, si no soy esencial, ¿puedo empezar a partir del 1 de junio, aun cuando ya tenga mis protocolos en forma, ya cumplidos? No puedes iniciar aun cuando tengas sus protocolos y no eres actividad no esencial. Algo bien importante, por ahí varias empresas lo que hicieron es adquirir algunos túneles sanitizantes. De acuerdo a esta página, no es recomendable los túneles sanitizantes. Por ahí hay una contestación en donde dice que no son muy efectivos porque no alcanzan a cubrir el 100% de todas las áreas de una persona, y además que el utilizar los túneles sanitizantes origina que el trabajador se relaje en todas sus medidas de protección, considerando que, bueno, ya con haber pasado este túnel, bueno, ya quedó prácticamente desinfectado. Entonces, la autoridad no recomienda los túneles sanitizantes. También estos protocolos se tienen que seguir por centro de trabajo, no es por empresa, es por centro de trabajo. Y básicamente son las dudas más comunes que regularmente surgen cuando estamos llenando estos protocolos. Entonces,
Pues básicamente es la presentación, la plática del día de hoy. Cada una de las actividades deberá, cada una de las empresas, dependiendo de la actividad que realice, deberá buscar o clasificar su centro de trabajo para poder saber qué lineamientos o qué protocolos les aplica. David, pues, o señor Mojica, pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, comentario.